El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Mucho se ha dicho sobre el plan de desarrollo presentado por la administración de Enrique Peñalosa y que fue finalmente aprobado por el Consejo de Bogotá. En pasados programas hemos ya hablado de la venta de la empresa de telecomunicaciones de la capital y hoy nos vamos a detener específicamente en el tema de movilidad, ya que ha recibido muchas críticas porque algunos consideran que es inequitativo con las clases menos favorecidas. Así que es el debate que vamos a desarrollar esta noche. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. Regresamos a Veredicto, gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos, en nuestro debate de esta noche vamos a tratar el tema de movilidad dentro del plan de desarrollo presentado por la administración de Enrique Peñalosa. Peajes a la entrada y la salida de la ciudad, pico y placa para el transporte de servicio especial u omitir el pico y placa pagando una plata adicional. Son temas de movilidad, nos centraremos esta noche, pero entremos en materia y veamos algunos argumentos de este debate. En Bogotá existen más de 1.600.000 vehículos de uso particular y cerca de 400.000 motos. Lo peor de este dato es que en los últimos 10 años el parque automotor casi se ha duplicado, con un incremento superior al 91%. Y las proyecciones apuntan a que el panorama no cambiará. En ese entorno, la actual administración incluyó unas iniciativas en su plan de desarrollo, ya avalado por el Consejo, para mejorar la movilidad capitalina. Por ejemplo, la instalación de peajes en la entrada de la capital, permitir a carros particulares circular con pico y placa, pagando una cuota anual que según los primeros datos estaría sobre los 4.300.000 pesos. Aplicar la restricción a carros de servicio especial o enfatizar las campañas para el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, entre otros. Pero para algunos contradictores, estas ideas solo van a realzar las diferencias sociales, pues favorecerán a las clases altas y tendrán un claro efecto de detrimento para los estratos bajos, razón por la que hoy entraremos a analizarlas. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Equitativo socialmente hablando el plan de desarrollo de Bogotá en temas de movilidad presentado por la administración de Enrique Peñalosa es el debate que tendremos esta noche. Ya ustedes lo saben, en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Recibimos también sus comentarios y opiniones a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Comencemos entonces a desarrollar nuestro veredicto. Los protagonistas de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. Nos acompaña en la Fiscalía el doctor Manuel Sarmiento, concejal del Polo Democrático, abogado de la Universidad Externado y fue asesor del senador Jorge Enrique Robledo. Doctor Sarmiento, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Deme un minuto, yo presento en este momento a quien nos acompaña esta noche en la defensa. Se trata del señor Fernando Álvarez, economista con especialización de la INAVE y de la Universidad de Alcalá de Henares. Fungió como secretario de Movilidad, consultor de la Alcaldía en diseño del Sistema Integrado de Transporte y también fue vicerrector de la Universidad Central, vicepresidente de Telecom, secretario general de la Aeronáutica Civil, así como del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Ahora sí, doctor Sarmiento, comencemos entonces a desarrollar nuestro veredicto. Tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. El debate que vamos a mirar hoy tiene que ver con una serie de medidas que están contempladas en el plan de desarrollo del alcalde Peñalosa que apuntan a cobrarles una serie de pagos a quienes tengan vehículos particulares para usar el vehículo particular. Estamos hablando de medidas como el pago para eximirse del pico y placa, los peajes urbanos para lo que tiene que ver con las privatizaciones de las vías públicas a través de las APP, la sobretasa a los parqueaderos y los cobros por congestión. Todas están contempladas en el plan de desarrollo, algunas ya se aprobaron y otras necesitarán otros acuerdos en el Consejo de Bogotá para consolidarlas y concretarlas. Y todas tienen un denominador en común,
y es que quienes quieran usar su carro particular tendrán que pagar una serie de recursos al distrito. ¿Cuál es el argumento de la administración? Hay varios, pero uno de los principales argumentos es que estas medidas ayudan a resolver el problema de la congestión vehicular. Es conocido el enorme problema de los trancones que hay en Bogotá, y un poco la tesis que se quiere imponer es que si se le cobra a los propietarios de los vehículos un determinado valor, que esos propietarios de vehículos van a preferir dejar guardado el carro en la casa y montarse al transporte público. En esta medida, entre menos carros salgan a las calles, pues va a haber menor congestión. Esto no es cierto, porque para que esto funcione, quienes quieran guardar sus carros en sus garajes tienen que tener una alternativa, es decir, un sistema de transporte público eficiente y de buena calidad. Y todos conocemos el desastre que es el transporte público en Bogotá, por lo tanto no es cierto que los propietarios de los vehículos se vayan a pasar al transporte público, sino que van a preferir pagar las tarifas que les van a cobrar mediante estas distintas medidas. Lo que sí se propone con estas nuevas medidas es cobrarle nuevos tributos a las capas medias y a las familias de menos ingresos. El alcalde Peñalosa ha señalado que los propietarios de los vehículos son unos poderosos señores que tienen harta plata y que deben pagar más tributos. Esto no es cierto, las cifras no lo indican. La última encuesta de movilidad de 2011 señala que el 64% de los propietarios de los vehículos en Bogotá son de los estratos 1, 2 y 3. Finalmente, ¿quiénes se benefician con estos cobros? En primer lugar, los negociantes de Transmilenio y del SITP. Estos nuevos recursos que se van a incorporar al presupuesto con estos cobros, que totalizan más de 2 billones de pesos, son para reducir el déficit de Transmilenio. Y resulta que para reducir ese déficit, lo que se debería hacer es modificar esos leoninos contratos para que no tengamos que pagarle tanto a esos operadores privados. Y también se van a beneficiar los negociantes de las alianzas público-privadas, los dueños de los peajes, que nos van a acercar con peajes, haciendo más costoso el transporte. No resuelve los problemas de movilidad, le ponen más tributos a las capas medias y las capas bajas de la ciudad, y además agrava la desigualdad, porque esos son unos tipos de tributos regresivos que le caen a las capas medias y a las capas pobres, aumentando su carestía, aumentando la crisis económica en la que se encuentra. Concejal Sarmiento, ¿y llegar a esa eficiencia no tiene un precio? Llegar a esa eficiencia puede tener un precio, pero eso, por ejemplo, en el caso de Transmilenio, debería hacerse reduciendo los pagos que les debemos hacer a los operadores privados. Les estamos pagando sobrecostos de más de 140.000 millones de pesos. Pongo solo un ejemplo. En la tarifa nos cobran lo que ellos invirtieron en los buses, y esa inversión ya la pagamos los ciudadanos en las fases 1 y 2 y nos la sigan cobrando. Yo he planteado, en lugar de aumentar tributos a los ciudadanos, el alcalde Peñalosa debería revisar esos contratos, modificarlos y de esa manera reducir el déficit. Pero el alcalde Peñalosa es como Robin Hood al revés, le quita a los que no tienen para darles a los que sí tienen. Vamos con la siguiente pregunta, que se la formula la concejala de Bogotá por la Alianza Verde, Lucía Bastidas. Quienes se oponen a la medida les pregunto, ¿no es mejor que el distrito reciba recursos y no que la gente se gaste en blindajes que benefician a los particulares, en comprar un segundo carro que beneficia a las empresas de vehículos y en comprar carros con placa especial, y no que esa plata ingrese a las arcas del distrito y mejoremos la movilidad? La concejal Bastidas está hablando sobre el pago para eximirse del pico y placa. Y ella dice, pues es bueno que la ciudad reciba recursos, pero esa medida del pico y placa para los que tienen 2 carros, pues no va a resolver el problema. Ellos ya tienen los 2 carros, y lo que yo planteo es, en lugar de cobrar más plata, nuevos tributos a las capas medias y a las capas de menos ingresos, pues modifiquen los contratos de Transmilenio, porque la plata que van a recaudar de ese cobro va a ser para llevarlo al bolsillo de los operadores privados del SITP y de Transmilenio, que son grandes negociantes a quienes les ha ido muy bien. Muchísimas gracias, concejal. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo para que complemente su postura. Se trata de Mateo Hoyos López, economista de la Universidad de los Andes, con una maestría en Economía y Políticas Públicas, asesor del concejal Manuel Sarmiento en temas económicos y de movilidad. Señor Hoyos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. El alcalde también ha dicho que también podrían pagar los vehículos blindados y que con eso se podrían recaudar entre 200 y 300 mil millones de pesos. ¿A dónde va a parar esa plata entonces? Pues, de nuevo, como bien lo mencionaba el concejal Sarmiento, estas medidas que son restrictivas del uso de los vehículos, y en este caso de los vehículos de transporte especial, se han demostrado ser inefectivas, inocuas, inútiles. No reducen la congestión, no reducen
digamos, la demora, no reducen, digamos, los tiempos de viaje en la ciudad. En el caso de los vehículos de transporte especial, no sé si se sumaría a financiar el déficit que tenemos hoy en el transporte público de la ciudad, pero si fuese así sería sumamente grave. Y por otro lado, como se demuestra ya con las cifras del pico y placa que hemos tenido acá en Bogotá durante muchos años, tampoco son útiles, eficaces para reducir la congestión y que estos carros se queden pues en la casa y no congestionando nuestras vías. Comencemos el interrogatorio, concejal. Mauricio García Villegas es un importante columnista del País, ha publicado un par de columnas interesantes en las que señala que este tipo de cobros lo que hacen es que quienes tengan capacidad de pago puedan eximirse del cumplimiento de la ley. Quienes puedan pagar los 4 millones no tendrán que ir al pico y placa. ¿Qué mensaje le da esto a la sociedad? ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Pues esa medida en ese sentido es sumamente antidemocrática. Se suma una serie de medidas del orden nacional, también del orden distrital, según la cual, guiadas por una idea, según la cual quien tenga plata puede pagar para acceder a los distintos derechos. En este caso, el derecho a la locomoción en vehículo particular, que es también un derecho. Y además de que es sumamente antidemocrática, es también inocua. Y es que resulta que en los estratos del 4 al 6 hay tan solo 160.000 vehículos que pertenecen a familias con un solo vehículo. Es ahí donde sería útil la medida, porque si si los hogares tienen 2 vehículos no es eficaz. Mientras que en el estrato 3 los vehículos las familias con un solo vehículo son 380.000, más del doble de los vehículos de los estratos medios. De manera que esta medida recae fundamentalmente en el estrato 3, en la clase media. Concejal, ¿usted se refería a que casi que estamos con dinero violando la norma? Sí, ahora hay una teoría que en el derecho norteamericano que permite que quienes puedan pagar algo puedan eximirse la ley. Por ejemplo, pagar para saltarse la fila. En los parques de diversiones de Estados Unidos funciona así y el mensaje es pésimo. Es una medida elitista que dice que quienes tengan mayor capacidad económica no tendrán que cumplir ciertas normas legales. Cuando ya hablamos de los cobros por congestión, los peajes urbanos, la sobretasa a los parqueaderos que también están contempladas en el plan de desarrollo, ese tipo de nuevos tributos, porque son tasas o contraprestaciones, ese tipo de nuevos tributos agravarían la desigualdad en Colombia y en Bogotá en materia tributaria. Sin duda alguna, y es que se suman a la gran oleada de tributos indirectos, de impuestos indirectos que hay en Colombia y en la ciudad. Y son impuestos que no miran la capacidad de pago ni los ingresos de las familias. Es decir, el cobro por congestión que se había mencionado de 6.500 pesos, pues son 6.500 pesos que se le cobran al vehículo de estrato 1 como al vehículo de estrato 6. Y según unos cálculos que hicimos nosotros, esta medida, por ejemplo, de cobros por congestión representaría el 8% de los ingresos de una familia estrato 1, mientras que para la familia estrato 6 es menos del 1%. De manera que lo que hacen este tipo de medidas es sacarle más plata, más dinero a las familias de los estratos más bajos y de las capas medias y benefician a las familias más adineradas. ¿Alguna otra pregunta? Para usted, ¿cuál sería la solución para resolver el problema de la congestión en Bogotá o para comenzar a resolverlo? Porque tampoco hay fórmulas mágicas. Sin duda alguna. Este es un problema, digamos, que toma tiempo, es un problema de planeación urbana que requiere un horizonte de planeación bien largo, pero en Bogotá no hemos hecho otra cosa que empeorar las cosas. Déjeme, yo me remito un poco, por ejemplo, al pico y placa, que fue la medida inicial. Resultó ser un desastre, llevó a la gente a comprar un segundo vehículo y ahora tenemos una mayor congestión. Los cobros por congestión se suman a esas medidas restrictivas y lo que hacen es agravar aún más la congestión. Según un estudio de la Universidad de los Andes, se demuestra que si el cobro por congestión es de 5.000 pesos, resulta completamente ineficaz para que la gente se baje del carro. Es decir, la gente va a seguir pagando ese cobro, ese tributo para seguir en su carro. Y todo esto apunta en últimas es a que si usted no tiene una alternativa eficiente, atractiva, de calidad, de transporte público, no va a resolver el problema de la congestión. Y estoy hablando de que necesitamos un sistema, una red de metros, una red férrea en la ciudad que de verdad garantice un transporte digno, eficiente, de mayor capacidad, de mayor velocidad, que reduzca los viajes y que haga lo que Transmilenio no ha hecho, y es desincentivar
el uso de los vehículos, bajar a la gente de los carros para que la gente se suba, en ese caso, al metro. Señor Hoyos, ya respondió usted los interrogantes de la Fiscalía. Le voy a pedir que permanezca en su sitio porque después de la siguiente breve pausa comercial responderá usted los interrogantes que tiene la defensa. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento del contrainterrogatorio. Señor Álvarez. Doctor Hoyos, ¿usted sabe cuántos viajes hacen en la ciudad los ciudadanos de estratos unidos? Doctor Hoyos, ¿usted sabe cuál es la tasa de motorización y cómo está concentrada en Bogotá? Por supuesto que es más alta en los estratos más altos, pero el 80% de los viajes en vehículo particular, en automóvil, son de los estratos 1, 2, 3 y 4. Doctor Hoyos, los estratos 1 y 2 hacen 2 viajes al día, los estratos 4, 5 y 6 hacen 6 y 7 viajes. O sea que ocupan muchísimo más la malla vial, utilizan muchísimo más las vías y por lo tanto que de pronto paguen puede que no sea tan regresivo. La otra pregunta que le quiero hacer es, ¿usted sabe cuántos viajes se hacen en transporte público en la ciudad? Son alrededor de 2.300.000 viajes en Transmilenio y un poco más de 1 millón en el TPC. Pero todo eso sumado en términos porcentuales, ¿usted los conoce? No, Juan. Ok, el 50% de los viajes en la ciudad se hacen en transporte público y solo el 13% en vehículos particulares. Entonces, todo aquello que en política pública se haga para fortalecer el transporte público y disminuir, encarecer el uso del vehículo particular es progresivo, no regresivo, como lo están planteando. Pero es progresivo porque ayuda al interés general y a los más desfavorecidos, no todo lo contrario a lo que están planteando. Si me permite una interpelación, con la cifra de que el 80% de los viajes en vehículo particular son de estratos 1, 2, 3 y 4, estamos diciendo que el 80% de los carros que ocupan nuestras vías son de las clases medias y de las clases bajas. ¿Usted sabía, doctor Hoyos, que la concentración geográfica de la tasa de motorización de Bogotá, que está en Usaquén, en Chapinero, en el norte de Bogotá, que son los ricos de Bogotá los que congestionan todo Bogotá, no los pobres? Son los ricos de Bogotá que tienen 2 y 3 carros y que congestionan el grueso de las vías, no son exactamente los pobres de la ciudad. De nuevo, según la última encuesta de movilidad, con datos verdaderamente juiciosos, que fue la encuesta de movilidad del 2011, el 80% de los vehículos que transitan un día normal, un día hábil en la ciudad, son de estratos 1, 2, 3 y 4. Y es que resulta que en la medida que la gente avanzó un poquito económicamente, una de las aspiraciones que más tiene los hogares de las clases medias y de las clases bajas es adquirir un carrito para poder salir a trabajar todos los días. Esa medida que apunta a sacarle dinero a la gente de los carros recae sobre las clases más bajas. Es cierto que las clases las clases más pudientes tienen más carros y eso también comprueba que la medida de subasta para eximirse del pico y placa va a resultar ineficaz, ineficiente. Ya tienen los 2 carros, no necesitan pagar esta nueva alternativa que está planteando el alcalde Enrique Peñalosa, y la congestión va a seguir en la ciudad agravándose en la medida que no tengamos una alternativa eficaz, atractiva, que es el metro. Al testigo de la Fiscalía, señor Hoyos, muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Cuando regresemos escucharemos entonces el argumento que nos trae esta noche la defensa. Ya volvemos. Ya escucharon ustedes a la Fiscalía. En este momento entonces damos el uso de la palabra a la defensa. Señor Fernando Álvarez, esta es su cámara, tiene 4 minutos. Buenas noches a todos los televidentes, a los compañeros del programa. Siempre he creído que defender causas populistas es fácil y suena bien, es cómodo. ¿Quién no va a considerar muy positivo que las capas medias no tengan que verse afectadas
por el uso de las vías. Pero mire, en este tema de qué es inequitativo y qué es equitativo es muy delicado y hay que trabajarlo con mucha responsabilidad y con mucho cuidado. La ciudad tiene, de sus 15.500 kilómetros de vías, tiene un pésimo estado y en regular y mal estado el 57% de las vías. Eso requiere, por supuesto, recursos que de alguna parte deben salir para financiar la reposición y el mantenimiento. Y no deben salir y no pueden salir de la política social que en esta ciudad afortunadamente se ha consolidado de manera muy importante en los últimos 3 administraciones, independientemente del problema que han tenido las administraciones de izquierda. La ciudad ha avanzado de manera muy interesante y muy importante en términos de la lucha contra la pobreza y del acceso a la educación y a la salud, cosas que deben mantenerse. Como los recursos no son infinitos, por supuesto hay que buscar fuentes de financiación. Este no es un debate en defensa del gobierno y el plan de desarrollo del candidato Peñalosa. Yo lo defiendo desde la perspectiva conceptual de que evidentemente encarecer el uso del vehículo privado es a todas luces mucho más progresivo que estar construyendo vías para los que el menor cantidad de personas, que son el solo 13% de los habitantes de la ciudad que se mueven en vehículos particulares y congestionan el 80% de la malla vial, pues puedan seguir disfrutando de sus carros. Cuando el grueso de la población en esta ciudad viaja en transporte público, el 51% de los viajes se hacen en transporte público colectivo, en el SITP, en Transmilenio, y obviamente hay que fortalecer otros medios de transporte, las ciclorrutas, el uso de la bicicleta, todo tipo de alternativas ambientalmente más limpias. Pero ese no es el punto del debate. El punto del debate es que una ciudad moderna, progresiva, incluyente, que traiga una mejor condición de vida para sus sectores más populares y menos favorecidos, tiene que tener un gran transporte público que, por supuesto, como en casi todas las ciudades del mundo, es subsidiado. Hay que preguntarse, ahora que hablamos de equidad y inequidad, todas las grandes proyectos de infraestructura en el mundo lo han hecho partidos progresistas, los socialistas franceses, el alcalde rojo de Londres, el PSOE español hizo un gran desarrollo de infraestructura por la vía de peajes urbanos. ¿Qué más progresista que pague el que lo use? Y que los sectores que tienen menos ingresos puedan disfrutar de mejores vías y de un mejor transporte público. Señor Álvarez, estando ahí de pie, tengo para usted la siguiente pregunta que la formula el doctor José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional. La Secretaría de Movilidad propuso quitar unos autos por pico y placa, los autos blancos, pero también al mismo tiempo propuso que algunos autos que deberían estar circulando en pico y placa circulen si tienen dinero. Esas dos medidas no son contradictorias. Los autos que circularán en una medida no serán los mismos autos que saldrán en otra medida y en ese sentido no será un efecto neutro. Bueno, yo no tengo las cifras para decir si puede ser un efecto neutro. Lo que sí me parece muy bien es que los carros de placas blancas tengan restricción y tengan pico y placa. No hay derecho a que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte permita el ingreso indiscriminado de vehículos con placa blanca sin ninguna restricción para circular, que terminan además haciendo servicio de taxi o de Uber en la ciudad cuando los transportes los taxistas tienen restricción. Yo creo que la medida de ponerle pico y placa a los carros de transporte de placa blanca de transporte es una medida que estaba en mora de tomar la ciudad. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar entonces a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente sus argumentos. Se trata del señor Josman Martínez, concejal de Bogotá por la Alianza Verde, ingeniero electrónico de la Universidad Distrital, abogado de la Universidad Gran Colombia, tiene una maestría en Economía de la Universidad Javeriana, candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado, fue subdirector de la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Señor Martínez, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer saludarlo
saludarlos y compartir con ustedes. Con estas medidas no estamos hablando aquí de la frustración de muchos capitalinos, bueno, y de muchas personas que vienen de otras regiones, porque ya hay que dejar guardado el carro, pero ya hay que sacar un dinero extra para pagar un taxi o un servicio de transporte público, o fuera de eso hay que tener un dinero adicional para poder sacar a circulación el vehículo cuando hay pico y placa. Las medidas de pico y placa se han mantenido no solo en Bogotá, sino en las grandes ciudades del país, por desincentivar el uso del transporte en carro privado. Por eso, esto no es solamente una estrategia del pico y placa para sacarle plata a los que tienen carro particular, no es cierto. Les quiero decir que la gente más rica de esta ciudad nunca ha tenido pico y placa, porque cuando se les generó que podían blindar sus carros, tenían cómo blindarlo. Cuando se les dio la posibilidad de comprar un segundo carro, lo compraron. O sea, los ricos de esta ciudad nunca han tenido pico y placa. Por lo tanto, el dinero que ellos han invertido en un segundo carro, en blindar su carro, esa plata se le ha ido a las empresas que blindan, a los concesionarios, a los privados, y ese recurso podría llegarle al distrito para mejorar la malla vial, para mejorar la infraestructura del transporte público, porque el pico y placa se va a mantener. Lo que hay que decirle a los privados, señor privado, ya no compre un segundo y tercer carro, mantenga un único carro para su servicio y generemos una tarifa voluntaria para que usted ya no nos compre otro segundo o tercer carro, porque estamos incentivando que lleguen más carros a la ciudad. Recordemos que hace una década teníamos 800.000 vehículos particulares. Ya a la fecha, en estos últimos 10 años, hemos aumentado a 1.200.000 vehículos, cuando las vías siempre han tenido capacidad en esta última década solo para 800.000 vehículos. Vamos con el interrogatorio. Comencemos, señora. Concejal, una pregunta. Si el grueso del plan de desarrollo en materia de movilidad apunta a fortalecer el transporte público, a la construcción del metro, a la ampliación de las troncales de Transmilenio, ¿puede haber algo que contribuya mejor a la equidad en la ciudad que fortalecer el transporte público? ¿Es eso inequitativo? ¿Eso va en contra de los sectores que usan el transporte público en la ciudad, que es el grueso de la población? Por el contrario, es democrático y equitativo. Recordemos que la línea de metro, que sí va a ser Enrique Peñalosa, va a salir desde el Troncal Las Américas, del sur de Bogotá, tomará la avenida Villavicencio por la localidad de Bosa, subirá por la 1 de Mayo hasta la NQS y conectará al centro de la Bogotá. Estamos hablando del sur de la ciudad, son los que van a disfrutar de la primera línea metro que sí vamos a construir en esta administración. Aparte, las alamedas, se van a construir 150 kilómetros de alamedas para que la gente mejore el caminar por esta ciudad. Vamos a hacer vías con andenes, vamos a hacer cerca de 300 kilómetros nuevos de ciclovía. Hoy solamente se están ejecutando por la administración anterior 53 kilómetros. Nosotros vamos a hacer 300 kilómetros para garantizar la seguridad vial de los ciclistas, para dejar que la gente se baje del Transmilenio. Por el mal servicio que nos han prestado los últimos años, la gente ha tenido que comprar una motocicleta. Y recordemos que hemos tenido en el último año miles de accidentados. Cada día tenemos 11 accidentados en motocicleta. Es que esto es un tema integral de movilidad. Garantizar que la gente tenga seguridad vial, disminuir los viajes en moto, porque es el mayor riesgo que tienen nuestros ciudadanos más pobres de Bogotá, son los que montan en moto. Pero ¿no estamos corriendo el riesgo de que a cambio ya de un vehículo en las casas se empiecen a comprar moto también? Por lo mismo, cuando mejoremos el sistema de transporte público, un sistema integrado, eficiente, a una tarifa justa para los bogotanos. Concejal, le vamos a dar la oportunidad para el contrainterrogatorio de la Fiscalía, pero todas sus palabras han sido vamos, haremos, construiremos, y tenemos que hablar de una realidad. Por una razón, pero te quiero hacer una interpelación con lo que me dices. Porque efectivamente hemos tenido una administración donde han sido muy charlatanes, discursos bonitos, pero no hemos hecho. Por lo menos en la administración de Peñalosa se entregó, y la gente lo sabe, en solo 18 meses, la estación de la Caracas Autonorte de Transmilenio. Se hizo la calle 80 completa. Y Mocus, cuando llegó, entregó
la Suba y las Américas. Por eso decimos vamos, porque nosotros cuando decimos vamos lo materializamos, porque acabamos de arrancar, llevamos solamente 6 meses desenredando problemas que nos dejaron durante una década atrás de mala administración. Comencemos entonces con el contrainterrogatorio. Gracias, señora juez. Unas preguntas muy rápidas. Aquí hay un debate sobre la inequidad de este tipo de cobros. Está demostrado que el 70% de los vehículos en Bogotá son de los estratos 1, 2, 3 y 4, el 80% de los viajes los hacen esos estratos. El doctor Álvarez plantea de su intervención que ahí están los ricos y señalaba que los estratos 3, 4, 5 y 6 son los ricos. ¿Usted como concejal de Bogotá considera que las familias que hacen parte del estrato 3 y 4 son los ricos de Bogotá? No estoy de acuerdo porque él no dijo eso, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo escucho muy bien al doctor Fernando Álvarez indicando que había que desincentivar, entre más se vuelva costoso el uso del transporte del carro particular, porque es que del 100% de la gente que se moviliza en la calle, solo 13 personas, de 100 personas, solo 13 usan el carro y usan el 90% de la malla vial, mientras que cuando en los países, esto sucede en todo el mundo, la gente del estrato 1 al estrato 6, en esa mixtura social de equidad y de democratización, todos van en el metro, todos van en Transmilenio. Solo aquí existe la figura del escolta, del policía, del blindado, del carro particular, de creerse el dueño del carro, creerse dueño de la vida. No me ha contestado la pregunta, se la vuelvo a dar. El doctor Álvarez en su intervención dijo, los estratos 1 y 2 se mueven mayoritariamente en transporte público. Yo estoy de acuerdo con esa información. La mayoría de los propietarios de los vehículos son de los estratos 3, 4, 5 y 6, dijo el doctor Álvarez. Sí. Las cifras señalan que la mayoría dentro de todo ese mundo de propietarios son de los estratos 3 y 4. Y él dice que es equitativo porque los estratos 3, 4, y claro, agrega el 5 y 6, que ahí son los ricos de Bogotá. Yo le vuelvo a preguntar, ¿los estratos 3 y 4 son los ricos de Bogotá? No, no son los ricos, es la clase en la que pertenecemos, es de la que todos, pues por lo menos yo, provengo de la clase media bogotana. Pero es que te quiero insistir, concejal Sarmiento, que los ricos de Bogotá nunca han tenido pico y placa. Perfecto. No, porque ellos se han movilizado con 2, 3 carros, carro blindado, y para ellos nunca ha habido una restricción real. La restricción siempre ha sido para los pobres y clase media. Hoy en esta administración le vamos a poner el tope a los ricos de la ciudad. ¿Usted quiere cerrar ese paréntesis? Sí, por supuesto. Primero, porque nunca dije que los ricos fueran el estrato 3 y 4. Pero los metió dentro de los ricos, doctor Álvarez, porque déjeme antes de que usted conteste, es que usted dijo, la mayoría de los estratos 1 y 2 se mueven en transporte público, les vamos a cobrar a los ricos, dijo usted. Y usted metió a los ricos, los metió dentro de los estratos 3 y 4, cosa que es inaceptable y que es irreal, pero bueno, si esa es su posición, es totalmente respetable. No, de ninguna manera es mi posición. Creo que fue un malentendido o usted lo quiere leer así. No, a mí me parece que lo que está planteando el concejal es muy interesante en este sentido. Es cierto, los ricos de Bogotá nunca han tenido pico y placa, pues que ahora paguen. El punto más clave de esto, de lo que viene planteando la defensa es, no podemos seguir con un discurso meramente conceptual y teórico alrededor de que es inequitativa la movilidad en Bogotá, es tremendamente inequitativa. Y la única manera de solucionarlo es teniendo un magnífico transporte público que necesita financiación, que no se financia con buena voluntad ni con discursos, se financia con recursos que hay que generar. La siguiente pregunta es esta. Si se necesitan recursos, como por ejemplo, sobre todo para resolver el déficit de Transmilenio del SITP, en lugar de aumentar la carestía de las capas medias y de las capas bajas, ¿no sería mejor modificar esos leoninos contratos de Transmilenio y hacer que la remuneración de los operadores privados disminuya y de esa manera disminuir el déficit del transporte público? Es que, doctor Sarmiento, le quiero recordar, y yo fui concejal en la administración de Gustavo Petro, yo le hice ese debate al alcalde Petro, donde en el mes de octubre del 2014 debió haber entregado unos nuevos contratos y no lo hizo. Por el contrario, de 800.000 kilómetros que permitían esos buses la vida útil, se aumentó a 1.250.000. Y hoy Peñalosa le ha tocado
empezar la estructuración de esos nuevos contratos y se ha visto obligado a aumentar con seguridad en 200.000 más los kilómetros porque los tiempos que se dieran no se dieran. Contestar a la pregunta, si no es mejor modificar que poner más tributos. Es que lo va a hacer, es que es mejor y lo va a modificar, pero tenemos un déficit de 800.000 millones. 500.000. No, 800.000 2015, 800.000. Pero A la fecha 500.000. Pero, 557. exacto, pero cerramos el año 2015 con 800.000 millones, mientras con este recaudo de los más ricos que jamás han tenido pico y placa, podríamos recibir cerca de 1,2 billones. Tú dijiste 2 billones, ojalá fueran 2 billones. Una pregunta adicional, usted decía que muchos de los ricos que llama usted ya tienen 2 carros, compraron 3, 3 carros 4. y por eso nunca pagaron pico y placa. 3, 4. Entonces, ¿por qué ellos van a pagar el pico y placa ahora si ya tienen 2 carros? Pero mira, hay que frenar porque muy bien tú lo dijiste, Mateo, que es mi colega economista, me indicó que habían 160.000 hogares de los estratos más altos de esta ciudad que todavía tienen un solo carro. Hay que evitar que esas 160.000 familias se vean obligadas a comprar un segundo carro para evadir el pico y placa. Entonces, en la medida que nosotros le generemos una tasa voluntaria, porque no es un impuesto, quiero aclarar que un impuesto, una carga impositiva es algo que está obligado, que todo el mundo lo tiene que pagar. En cambio, aquí es voluntario, es garantizar que esas 160.000 familias de los estratos más altos de la ciudad decidan quedarse con ese único carro para evitar el ingreso de nuevos carros. Por una razón, cada año en Bogotá entran 150.000 vehículos nuevos a circulación cuando no tenemos vías para esos carros y tenemos 80.000 nuevas motos, producto de que la gente se ha bajado del carro o del transporte público y a la moto. Por tiempo debo interrumpirlos a los dos. Muchísimas gracias. Pero ustedes, nuestros televidentes, pueden ingresar en cualquier momento a nuestra página de internet www.veredicto.tv para votar a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto, damos inicio a los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, señor Sarmiento. Definitivamente este tipo de medidas son inequitativas e inconvenientes. Cobros como estos, como el pago para eximirse de pico y placa, los cobros por congestión, la sobretasa de los parqueaderos, no resuelven el problema de la movilidad, no desincentivan el uso del carro particular porque tenemos un sistema de transporte público desastroso por la misma absurda idea del alcalde Peñalosa de decir que Transmilenio hace lo mismo que un metro. Pero además profundizan la desigualdad en materia tributaria. Quedó demostrado en el programa de hoy que no es cierto que los vehículos particulares en Bogotá sean de los ricos. La inmensa mayoría son de los estratos 1, 2, 3 y 4, o sea, de las capas medias y de las capas pobres a las que les quiere caer el doctor Enrique Peñalosa para sacarles nuevos recursos y pasárselos, por ejemplo, a los operadores privados del SITP. Es la típica característica de esta alcaldía, cómo le cae a los más débiles para beneficiar a los poderosos con enormes negocios como las alianzas público-privadas con las que se privatizan las vías públicas, se encarece el transporte y se generan más traumatismos. Grandes negocios a costa de los derechos ciudadanos y de la equidad en la ciudad. Damos inicio a los alegatos de conclusión de la Defensa, señor Álvarez. No es cierto que las medidas del plan de desarrollo de la administración Peñalosa sean inequitativas. Apuntan justamente a resolver el problema de la movilidad en Bogotá en el sentido de que los sectores sociales más desfavorecidos y más vulnerables comprometen un nivel de ingreso muy alto frente a lo que comprometen los altos niveles de ingreso, los ciudadanos de altos niveles de ingreso que gastan menos del 4% de sus ingresos mensuales en movilizarse. No es cierto tampoco que los vehículos de esta ciudad sean todos y en su mayoría de estratos 1, 2 y 3. Por supuesto, son varias de las mentiras que ha dicho la Fiscalía. De ninguna manera he considerado yo ricos a las personas de estrato 3. Lo que quise indicar, y si no fue preciso lo aclaro, la tasa de motorización de los estratos 1, 2 y 3 es muy bajita. Es decir, son un número de carros por habitantes por cada 1000 habitantes muy bajita, mientras que los de los estratos 4, 5, 6 es altísima. La tasa de motorización de la ciudad no puede uno manejarla simplemente como un promedio simple, sino como un promedio complejo que se corresponde
dependiendo de cada uno de los estratos sociales. Y lo otro es que la localización geográfica de los carros está en las zonas donde viven los ricos, los de mayores ingresos, y que ocupan la malla vial de toda la ciudad y incomodan el transporte público, lo dificultan, lo hacen lento, porque el carril mixto, los carriles de compartir, pues son carriles que están muy afectados en su nivel y en su estado de la malla, y que requieren reparación y que requieren arreglos, y de alguna parte debe salir la plata, y por supuesto que sea de quienes más usan los carros y más carros tienen, pues me parece que es lo más equitativo con los sectores populares y con los sectores más pobres que usan el transporte público. Muchísimas gracias. ¿Comparten ustedes la opinión de la Fiscalía de la Defensa? Pues permítanos conocerla a través de la página de internet www.veredicto.tv. Encontrará allí la casilla para que pueda emitir su voto. Regresamos después de la siguiente pausa comercial para conocer su veredicto. ¿Es inequitativo socialmente hablando el plan de desarrollo presentado por la administración de Enrique Peñalosa a nivel de movilidad? Es el debate que hemos tenido esta noche, y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Manuel Sarmiento, con un 71%. La defensa, doctor Fernando Álvarez, obtuvo un 29%. Doctor Manuel Sarmiento, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo asume este veredicto? Pues se corrobora que estas medidas son totalmente inconvenientes para la ciudad, no resuelven el problema de la congestión, de la movilidad, agravan la desigualdad cobrándoles tributos o cayéndole con más tributos a las capas medias y a las capas pobres de la ciudad, y todo para proteger, seguir promoviendo los grandes negocios de una minoría a la que el alcalde Peñalosa beneficia con todo tipo de medidas. Y la invitación es a que confrontemos este tipo de políticas de manera civilizada, pero confrontándolas para evitar que se siga degenerando la calidad de vida en la ciudad. Muchísimas gracias a los representantes, a los testigos de ambas partes por habernos acompañado en este interesante debate. A ustedes por continuar con nosotros. Recuerden nuestra próxima cita, próximo lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos otro tema de actualidad y que finalmente ustedes nos den su veredicto. ¡Feliz noche!